Dios bendiga en este día, pues estamos ya de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Recuerden que estamos en el estudio del libro de Hechos. Hoy entraremos al capítulo 3 del libro de Hechos y estaremos meditando desde el versículo 1 hasta el versículo 10 de este capítulo 3 y con el tema la curación de un cojo por parte de Pedro y Juan. Antes de irnos a nuestro tema, vamos a tener claro lo que es una sinagoga. Y qué es, o sea, dónde se reunía esta primera iglesia, y otras cosas más que nos interesan para el estudio de este pasaje de hoy. Pues la sinagoga era una edificación destinada principalmente al culto religioso. Dentro de las cosas que se hacían en la sinagoga era la lectura e interpretación y explicación de las Sagradas Escrituras. Por eso vimos que Cristo se presentaba en las sinagogas. También hay que, conocer o saber cada uno de nosotros que esta iglesia primitiva que estamos estudiando se reunía en un lugar llamado cenáculo. El cenáculo fue el lugar donde Jesucristo hizo la última cena. Estaba ubicada en el monte de Sión. Se dice que este cenáculo era como una parte que contenía un edificio donde la primera parte estaban los restos de David y en el segundo estaba ese salón llamado cenáculo que fue donde Jesús cenó. En este cenáculo, aquí los discípulos se reunieron y fue donde vino. Por eso se le llama también a esto el aposento alto, fue donde vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y este cenáculo estaba ubicado en el monte de Sión, en las afueras de la vieja ciudad de Jerusalén. También recordarles que el segundo templo que fue construido por los judíos, como quien dice, se reconstruyó con Herodes el Grande. O sea, Herodes el Grande reconstruyó al templo de Jerusalén. Y este templo estaba ubicado en el monte de Moriah, en Jerusalén. ¿Qué pasa? Que aquí Pedro y Juan pues iban a ese templo porque recuerden que los israelitas, muchos conocieron a Jesucristo, pero otros no, y se quedaron con la tradición, y ellos tenían en el templo ciertas ceremonias. Una de las cosas era que oraban 3 veces, y esta oración donde se presenta Pedro y Juan, pues aquí era la hora tercera, la hora tercera no, la hora novena, que era la hora de la oración. Esta oración era a las 3 de la tarde. Se dice que fue la hora donde Jesucristo murió. Esta oración de las 3 de la tarde en el templo, lo que le llamaban minja, no sé si lo pronuncié bien, pero es la hora del sacrificio. Es una hora de ofrenda donde los judíos van y oran, y es una hora especial porque es como la hora de la ofrenda, de la alabanza, porque es donde ellos hacen el alto a los quehaceres y se presentan a Dios. Es algo especial. Por eso vemos que aquí el cojo está esperando las personas, porque es típico las 3 de la tarde, la oración de los judíos en el templo a esa hora. Y vemos como aquí, hasta esta hora, pues vemos a Pedro y a Juan, como esta era una iglesia que estaba levantándose, la iglesia de Jerusalén en Jerusalén,
pues ellos también asistían a la oración que se hacía en el templo de Jerusalén, que es diferente a la iglesia de Jerusalén que estaba en el cenáculo, para que tengan claro la diferencia. También hay que, pues, aclarar, o no aclararles, sino decirles que después de la destrucción de este segundo templo en el año 70 después de Jesucristo, solo quedó el muro de los lamentos, que es un lugar muy sagrado para los judíos. O sea, ya a ellos no le quedaba templo, pero le quedó la parte occidental de este templo, porque los romanos destruyeron el templo y solo quedó la parte occidental, que es lo que llamamos o se llama el muro de los lamentos, donde ellos van y oran, los judíos, en estos tiempos, porque el templo fue destruido por los romanos. Y si recordamos algo, Jesucristo esta destrucción la habló, creo que es en el libro de Mateo, pero después vamos a hacer algún estudio acerca de eso cuando nos toque. Pues vamos a ver lo que hoy nos dice la palabra de nuestro Señor. Pues dice la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Hechos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, ese es el templo que le hablé, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraran en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. O sea, él estaba para pedir que le dieran algo de dinero. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. O sea, ¿qué estaba esperando recibir este cojo? Algo de dinero. Y dice el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí el poder de Dios estaba sobre Pedro, porque habían recibido el poder del Espíritu, y él le dice al cojo, yo no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo de Jesucristo. Por eso le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda, porque el único que salva y liberta a Jesucristo. Aquí en el versículo 6 vemos cómo ellos le dan de lo que Jesús le dio. Y dice que en el 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Gloria a Dios. Pues aquí vemos al pueblo asombrado, o sea, la gente que fue a orar en ese momento, que fueron a alabar a Dios, pues vieron todos a este cojo que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna, y cuando Pedro y Juan oraron por él, él se levantó y lo que hizo fue ir, porque cuando recibimos el poder de Dios lo alabamos.
Vemos cuál fue la reacción de este cojo. A lo mejor el cojo tenía la intención de ir al templo a orar, pero el pobre no podía porque era cojo, ustedes ven, de nacimiento. Y como vemos, él lo primero que hizo fue saltar y alabar a Dios porque fue un milagro grandioso. Y los milagros son llamados para glorificar y alabar a Dios. Este milagro tuvo en este templo a la hora tercera de la oración, la hora donde ellos sacrificaban el tiempo, sacrificaban la alabanza al Señor. Y aquí este cojo fue visto por ellos. Ellos le daban una ofrenda y Dios trajo un milagro poderoso, un milagro visto por ellos, por sus propios ojos. Ellos tuvieron que glorificar y ver que el poder había sido de Dios. Pero muchos, si vamos después a ver, pues estuvieron fijos los ojos a Juan y a Pedro, pero ellos le decían, no fijen sus ojos en nosotros. Este milagro lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque era un cojo de nacimiento. No fue un cojo que fue un accidente, no. Él desde el vientre vino con ese defecto. Y aquí el Señor le dio una gracia de ser sano. ¿Para qué somos libertados? ¿Para qué somos sanados? Para glorificar el nombre del Salvador, para glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Para eso es el poder de Dios, para que glorifiquemos el nombre de Jesucristo, para que demos gloria y honra a nuestro Señor Jesús y la alabanza sea toda para el poderoso Dios, el creador de los cielos y la tierra. Dios te bendiga.